En el Hospital Municipal de Malvinas Argentinas, en el Gran Buenos Aires, 2 momias y un paquete funerario del antiguo Egipto pasaron por el tomógrafo para un estudio completo y minucioso. En el año 80 se hizo el primer estudio radiológico sobre estas momias con la tecnología que había en ese momento. El doctor González Toledo y su grupo realizó los primeros estudios, pero bueno, los avances tecnológicos hicieron que esto fuese totalmente distinto. Este tomógrafo último era una cosa como el día y la noche respecto del primero. Y entonces empezaron a salir muchos otros detalles, ¿no es cierto?, que hicieron todo mucho más interesante. En este estudio se generaron 2.700 imágenes por cada una de las momias y 1.500 del paquete funerario. Con esta tecnología se pudo inspeccionar hasta lo más recóndito de estos cuerpos sin el riesgo de alterarlos. El hombre nos ayudó este estudio a determinar la posición, hicimos mediciones de altura, medidas de los huesos largos. Se hicieron mediciones del cráneo, se hizo un estudio de toda la dentadura para tratar de identificar con ese dato más la longitud de los huesos, la edad aproximada en el momento de su muerte, que daba entre 45 y 50 años, y después encontramos lesiones, ¿sí?, que nosotros llamamos osteolíticas o ensacabocado en diferentes sectores del esqueleto, digamos, de este señor, más en el cráneo, en la columna vertebral, en los huesos largos, que son muy similares a una enfermedad que vemos actualmente también mediante tomografía, que es un tipo de tumor, de cáncer, que se llama mieloma múltiple. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer, ¿sí?, que se da en los huesos, que es bastante frecuente ver en la actualidad. Es interesante saber entonces que hace 3.000 años también podían llegar a existir, que se ve igual, ¿sí?, y que afecta a mucha gente en todo el mundo en la actualidad. La posición del hombre que pudimos ver luego de las reconstrucciones tiene los brazos cruzados por delante del tórax, ¿sí?, cercanos con las manos a los hombros, y eso también nos confirmaban los egiptólogos que era la posición destinada a los masculinos, digamos. El caso de Tadimentet, que es la mujer, nosotros sabemos que era de alto rango, tendría el carácter aproximado del de una princesa. Sabemos eso por el tipo de decoración de su sarcófago. Bueno, la mujer se encontraba en una posición distinta a la del hombre, con un brazo cruzado por delante del tórax y el otro brazo estirado, con la palma extendida por delante digamos, de la zona genital, que identifica también a las mujeres. Y descubrimos que la forma de momificación fue distinta. Si bien el cerebro también fue accedido a través de la fosa nasal y de este hueso por detrás de la frente que dijimos el etmoides, se utilizó una sustancia para hacer licuefacción del cerebro y por lo tanto adentro le han quedado restos de líquidos de distintas densidades, que fue lo que se utilizaron para posteriormente después extraerlos. El líquido forma un nivel hidroaéreo, digamos, en contacto con el aire, ¿sí? Entonces nosotros encontramos que en la parte posterior del cráneo hay 2 estructuras de distinta densidad, es como el agua y el aceite, ¿sí?, que no se mezclaban, pero eso pudo haber decantado con el tiempo, pero que en contacto con el aire dejan un nivel hidroaéreo que es una línea perfectamente recta, que eso nos indicaba que esa estructura líquida tuvo contacto con el aire, ¿sí? Y a medida que fueron pasando los siglos se fue, digamos, endureciendo, petrificando, como quieran llamarlos ustedes. El paquete funerario fue una cosa que a mí me impactó muchísimo, porque siempre se pensó que era el cadáver momificado de un niño. Ya con los estudios de radiografías que se hicieron en el año 80, se pudo identificar de que no era así. Lamentablemente todo ese material científico no fue tan fácilmente accesible, y bueno, nosotros propusimos volver a ingresarlo para confirmar lo que ya se sospechaba. Le fuimos quitando las estructuras
y podemos ver que adentro lo único que había era un cráneo adulto y el resto del cuerpo estaba conformado por estuco, estructuras rígidas y trapos. A diferencia de las otras momias, este cráneo presentaba una gran lesión a nivel del hueso occipital. Es importante ver también que en esta tiene restos de encéfalo, de cerebro, ¿sí? Aquí dentro. Había una costumbre que era muy importante, era fundamental, que era que aquellos guerreros, los guerreros que eran más o menos pudientes, encargaban su momificación por si llegaban a morir en combate. Ellos encargaban todo, pero no se sabía lo que se podía traer. A veces no se podía traer nada, porque no se encontraba nada de lo que quedaba del muerto. En el caso de este paquete funerario, los compañeros, los soldados, los compañeros, pudieron traer la cabeza. Hay miles de imágenes generadas que todavía están en estudio. Los resultados finales del trabajo se van a presentar en el Congreso Mundial de Momias y formarán parte de un libro que cuenta la historia de cómo llegaron las momias a nuestro país. La verdad que fue muy gratificante y muy emocionante poder llegar a cumplir un proyecto que uno se planteó en la cabeza 2 años atrás en la Argentina, y la verdad que fue muy gratificante tener el interés y el apoyo de todo lo que hay alrededor, porque bueno, esto no podría existir si no hay un hospital, si no hay una directora, si no hay un tomógrafo, alguien que lo compró, alguien que esté dispuesto a acompañar. La verdad que fue muy gratificante saber que se puede hacer un proyecto de esta magnitud, digamos, como se hace también en distintas partes del mundo, acá en la Argentina, y tener un apoyo, digamos, incondicional de todo el mundo alrededor. Ahora vamos a ver lo que puede la tecnología y también la ciencia, que es amplificar algo que cuando uno mira, a lo mejor las patas de una araña o cuando mira un cepillo de diente, no advierte. Pero en este caso, fíjense que cuando uno amplifica, puede llegar a descubrir alguna cosa que está escondida en estos universos ocultos. El implacable ojo de nuestro microscopio electrónico de barrido nos muestra lo que parece ser un extraño bicho canasto. Sin embargo, se trata de una pequeña hoja de Rosmarinus officinalis, más conocida en cocinas y restaurantes como romero. A 500 aumentos, recorremos un paisaje escarpado de raíces nudosas y entrelazadas que forman la superficie perfumada de la hoja. En este terreno irregular se encuentran los famosos aceites esenciales del romero. Estos aceites funcionan como relajantes musculares y poseen propiedades antimicrobianas. En un corte transversal, descubrimos el interior casi hueco de la hoja, parecido a una gigantesca esponja. Si nos sumergimos a más de 100.000 aumentos, llegamos por primera vez a una superficie totalmente lisa. La hoja de romero nos muestra su cara más recóndita y perfumada en nuestros universos ocultos. Auspicia este espacio Fundación Argentina de Nanotecnología, comprometida con la promoción de los recursos humanos y tecnológicos del país. Fundación Argentina de Nanotecnología, ideas gigantes en envase pequeño. Ahora en el programa vamos a hablar de nanotecnología, lo voy a hacer como siempre con Galo. Galo es doctor en química y especialista, columnista en Científicos e Industria Argentina, de todo lo que tenga que ver con NT, nanotecnología. Explícame un poquito de qué se trata esto de los recubrimientos para implantes de huesos, de prótesis, y si de esto se está trabajando en Mar del Plata. Sí, justamente. Uno de los problemas que tienen, por ejemplo, las prótesis que se insertan en el cuerpo humano para reemplazar huesos o para otro tipo de órganos, es justamente la compatibilidad. Imagínate el rechazo que se produce. Y el rechazo que se puede producir. Imagínate, vos tenés un hueso sí. que es una cosa viva, sí. Y le estás clavando un clavo, le estás poniendo tornillos,
estás poniendo algo artificial, generalmente metálico. Sí. Por ejemplo, cadera. en un reemplazo de cadera. Claro. Entonces lo que se hace ahí es tratar de trabajar de manera inteligente, porque ¿dónde están los problemas ahí? Las prótesis de cadera o de huesos duran unos 10-15 años, porque cuando te ponen la prótesis se desarrolla una especie de tejido cicatricial que es más o menos laxo, más o menos blando, y se va con los esfuerzos mecánicos, o sea, con pararse, jugar al vóley y esas cosas que hace la gente que tiene reemplazo de cadera, puede ceder con el tiempo. Y después en algunos casos, te queda una herida ahí adentro abierta, se puede llegar a infectar, eso hay que retirarlo, hacer otra operación. Entonces, esto es muy costoso desde el punto de vista de la salud pública. Sí. Pues tenés que operar 2 o 3 veces en lugar de una sola. Entonces se busca tratar de amalgamar a esas prótesis con el cuerpo humano. Entonces se busca, claro, ¿dónde está la frontera entre la prótesis y el cuerpo humano? En la superficie, en general. Entonces, en la superficie pueden pasar muchas cosas. Primero, lo que puede pasar es lo siguiente. Las células del cuerpo, los tejidos, los vasos, pueden no crecer porque reconocen algo externo. Reconocen algo externo y lo rechazan. Entonces, no va a haber una buena oseointegración, que se llama. Entonces, si uno hace un recubrimiento adecuado, puede lograr mejor oseointegración. Otra cosa que puede pasar, aunque no lo tengamos muy en cuenta, el ambiente del cuerpo humano es un ambiente corrosivo, ¿sí? Tenemos metales en disolución, tenemos especies químicas que pueden corroer. Entonces poner una pieza de acero dentro del cuerpo, una prótesis es generalmente de metales más nobles o más duros, más como el titanio. Menos flexibles. No, justamente, son materiales con muy buena performance mecánica, pero son materiales caros, como el titanio, por ejemplo. Una prótesis de titanio es cara, pero es muy buena. Ahora, en países como el nuestro, se trata de trabajar con prótesis más baratas, de acero inoxidable. Entonces, el problema que tiene una prótesis de acero inoxidable es justamente este problema de la corrosión. Y lo que se ha abordado en el Instituto de Tecnología de Materiales de Mar del Plata, justamente, es cómo trabajar con recubrimientos que hagan a estas prótesis más inmunes a la corrosión. Y lo que hacen es usar la nanotecnología, usar nanopartículas que se pegan muy fácilmente a la superficie, a la superficie de las prótesis, que forman una barrera contra la corrosión, y que al mismo tiempo, como son inocuas con respecto al... No generan rechazo. No generan rechazo, o se pueden modificar. En realidad lo que es interesante es que son nanopartículas cerámicas, óxido de silicio, básicamente nanoarena, que hacen una muy buena red de protección, impiden que los agentes corrosivos pasen, y esa nanoarena tiene cierta reactividad superficial. Yo sobre la nanoarena puedo pinchar funciones moleculares sobre las cuales son señales que puedo enviar al cuerpo, decir, vengan, ánclense acá que está todo bien. Que no va a haber reacción, entonces, no va a haber rechazo. No prueban rechazo. Lo interesante de este proyecto en particular es que este es un proyecto interdisciplinario que ha sido trabajado entre ingenieros, veterinarios, médicos. Entonces tienen todo el loop entre el desarrollo estricto de los materiales y las pruebas en sistemas reales, ¿no es cierto? Él es Galo Solerilia, es doctor en química, trabaja en la Comisión Nacional de Energía Atómica, es nuestro especialista en una de las ciencias o tecnologías, ya no voy a hablar del futuro, del presente, es la nanotecnología. Nosotros seguimos en el programa así. La Fundación Argentina de Nanotecnología fomenta la promoción del desarrollo de la infraestructura humana y técnica del país y financia proyectos que concluyan en productos y procesos nanotecnológicos. Son más duros que el acero y más resistentes que el titanio. Te presentamos a los nuevos superaluminios. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires se desarrolló un grupo de aleaciones de aluminio de alta resistencia que tienen la ventaja de ser muy livianos. El aluminio respecto al acero tiene una densidad muchísimo más baja, es menos de la mitad de la densidad que tiene el acero. Es decir, si uno tiene estructuras de acero y las puede reemplazar por el aluminio, tendría menos de la mitad de peso si tuviesen la misma resistencia. Entonces, poder hacer un vehículo que pese la mitad de peso, porque sacas todo el acero y pones todo aluminio, sería muy importante. Tener un peso que sea menos de la mitad lleva a esos beneficios hoy en día, que es muy necesario, como ahorrar energía y tener menos contaminación.
Para obtener estos aluminios súper resistentes es necesario hacer un proceso muy especial. Hay un proceso primario que es el más importante y es enfriar el líquido de la aleación hasta estado sólido a una velocidad que es de 1.000.000 de grados por segundo. Cuando uno solidifica un material, si desde el estado líquido hasta el estado sólido, lo que va ocurriendo es que los átomos se van agrupando en determinadas geometrías y uno tiene agrupaciones que llamamos granos dentro de esos cristales, granos dentro del material, del sólido. Si nosotros lo que hacemos es enfriarlo muy rápidamente, ese sólido que se forma va a tener unos granos muy pequeñitos y esa es una de las vías de aumentar la resistencia de un material. Estos nuevos aluminios tienen cualidades muy superiores a las del aluminio común y se diferencian entre sí según su composición química. Una de las aplicaciones importantes que estábamos pensando es sobre todo en vehículos. Hablando de vehículos no solamente son coches, también pueden ser aviones. Nosotros como mecánicos siempre pensamos, bueno, básicamente en los motores, al reducir el peso de un vehículo, uno ahorra combustible y tiene menos contaminación. Hoy ya se están probando en la fabricación de turbinas de gas y pistones para autos de competencia. Y ahí está el gran desarrollo que hemos hecho. Y eso lo tenemos en combinación con la Universidad de Oxford. Hemos trabajado en conjunto, se ha sacado una patente en conjunto y ahora estamos en el proceso de industrialización trabajando con distintas empresas europeas y por suerte una empresa argentina. En instantes viajamos a Talampaya para conocer cómo se adapta la vegetación al extremo clima del desierto. Y llega un nuevo planteo matemático del profesor Paenza para pensar durante la semana. Rebelión social en Francia. Millones de personas rechazan los recortes de derechos y beneficios sociales. Léalo en Le Monde Diplomatique. Pídalo en su kiosco.